Inicia grabación y listo, empezamos. Cualquier cosa inconveniente, como estoy en el computador, no puedo ver desde el teléfono, entonces cualquier cosa me alzan la mano o me escriben o me interrumpen. Bien, vamos a comenzar haciendo un breve repaso de lo que dimos el sábado pasado, que había sido, había sido, por favor, entren con el correo institucional porque no me puedo andar saliendo a cada rato. Eh, Habían sido las derivadas de funciones trigonométricas y derivadas, sí, solamente de funciones trigonométricas y la derivada de la función exponencial y del logaritmo, ¿sí? Entonces recuerden que la derivada, o para escribirlo mejor, si tienes la función, una función y igual al seno de una función de x, ¿quién me recuerda cómo era la derivada de esa función? Hola. Ajá, ¿qué? Me salía la llamada. Nadie. Que hay 10 personas. Yo no hablo porque no sé. Bueno, y los que estuvieron. Bueno, recuerden que ajá, tan grave, no estudian. La derivada del seno es el coseno. Y de hecho, lo habíamos hecho en clase hasta anteriores que lo hacíamos con la demostración de los límites. Es el coseno de esa misma función de x multiplicado por, como este es el caso general, si tienes el coseno de una función de x, entonces sería utilizando la regla de la cadena por la derivada interna, o sea, por f' de x. ¿Ok? Luego, de manera análoga, si tienes y igual a coseno de cualquier función de x, entonces la derivada de esa función, a ver por acá, a menos el seno de f de x. Y si utilizamos la regla de la cadena, ¿por qué hay que multiplicar? Hola. Por la derivada de f de x. Exacto, por la derivada de f' de x. Bien, esas dos son los más básicos, ¿no? Eh, Utilizando estos dos, les había dicho que se podía llegar a la derivada de la función tangente de una función de x, que era entonces a la secante al cuadrado de f de x por, obviamente, la derivada interna. Y la derivada de la función secante que es la multiplicación de la secante de la función por la tangente de la función y obviamente por la derivada interna. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a buscar unos ejercicios en los que se involucre esto. Y obviamente no. Si tienes la función logaritmo natural de una función de x, entonces la derivada es... A ver, ¿alguien se acuerda de esta siquiera? Era uno de x que multiplica la f de x. ¿Cómo?
uno sobre x que multiplica la función de x, creo que era así. No, así no es. Es la derivada de la función dividida por la función sin derivar. ¿Listo? Esa es la derivada de esa función. Y la función Euler a la f de x, ¿sí? Entonces la derivada es Euler a la f de x por f' de x. Que en el caso específico en el que tienes que y es igual a Euler a la x, entonces la derivada a qué será igual a la misma Euler a la x, pero multiplicada por la derivada de x, sí, la derivada del exponente. Pero como la derivada del exponente es un 1, te queda simplemente Euler a la x. ¿Ok? Bien. Ok, ahora sí vamos a hacer ejercicios. A ver, déjenme busco acá. Iba a hacer ejercicios más difíciles, pero veo que ni siquiera se saben las fórmulas, entonces no vale la pena. Entonces vamos a continuar con ejercicios más fáciles. Los de derivación. Bien, aquí dice obtenga la derivada de cada una de las siguientes funciones. Entonces, vamos a coger por ejemplo esta función. Y vamos a hallar la derivada, ¿no? Entonces la derivada sería f' de x, a que será igual. Entonces recuerden que utilizando la regla de la cadena, esto aquí lo puedes ver como una función compuesta, ¿no? Sería la función de elevar a la 5 y adentro está la función x al cuadrado, x a la cuarto, perdón, más 3x al cuadrado menos 2. ¿Ok? ¿Cómo se derivaba eso? Ah, bueno, bajabas el exponente del paréntesis, que es el 5, y multiplicabas por el paréntesis normalito, ¿no? El paréntesis sin cambiarlo, que a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2, y al exponente le quitabas 1. Y eso lo multiplicabas por ¿qué? ¿Qué lo multiplica? Por la derivada del paréntesis. Bien, la derivada de lo de adentro, no la derivada interna. Y la derivada interna es, ¿quién dice? 4x a la 3 y 6x. 4x a la 3 más 6x. Ahora, aquí, aquí este 5 puede multiplicar a este paréntesis de acá, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué se puede multiplicar? Eso yo lo dije varias veces la clase pasada. ¿Quién me dice
cómo se llama ese concepto por lo que se puede hacer la propiedad distributiva ahí? Porque son lineales. Efectivamente, son dos funciones lineales y se puede hacer la propiedad distributiva. Entonces sería 5 por 4 x a la 3, que me daría entonces 20 x a la 3. Y multiplicas el 5 por 6x sería más 30x. Y el paréntesis ese que estaba ahí, que lo vamos a dejar así porque expandirlo saldrían muchos términos. Sería x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2. ¿Ok? Y esa sería la derivada de esa función, una derivada sencilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿qué se hizo con el 4 de la derivada interna? ¿A dónde? Me faltó un 4 aquí. ¿Cuál 4? Ahí, ¿Era ese? ese. Ah, ok. Sí, ahí me faltó un 4. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer otro, ¿no? Vamos a hacer otro. Y acá, por ejemplo, podemos hacer este, el número 15. Bien. Tenemos ese ejercicio y vamos a derivarlo. Pero hay que notar algo, ¿no? ¿Quién me dice que hay que tener una consideración especial acá? Porque este es una qué, una qué. Si yo pongo un punto aquí, ¿qué es una qué? Una multiplicación de dos funciones, ¿sí o no? La primera función sería x y la segunda sería Euler a la menos k por x. Entonces hay que tener cuidado al derivar que esto es una multiplicación, un producto. Entonces hay que derivarlo con la regla del producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me decía la regla del producto? Vamos a recordar por acá que si tienes que y es igual a f de x por otra función, entonces la derivada era la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces en este caso sería y', sería la derivada del primero, o sea, la derivada de x, que es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, o sea, Euler a la menos k por x. ¿Sí? Y eso más el primero sin derivar, que es x, multiplicada por la derivada del segundo. Ahora, el segundo término, el segundo factor, perdón, es un Euler, es una función de exponencial. Un momento. Ok, ya. El segundo término es una función exponencial, ¿no? ¿Y cómo se deriva? Usando esta regla de acá, este resultado. Euler a la f de x, la derivada es Euler a la f de x por f' de x, o sea, por la derivada del exponente. O sea, que aquí sería el mismo Euler, Euler a la k por x, multiplicado por la derivada de menos k por x. Entonces, si usted tiene menos k por x y lo va a derivar, obviamente k aquí es una constante, ¿ya? Si k es una constante, entonces la k la dejas quieta, el menos k la dejas quieto y derivas de la x. La derivada de x es 1. Entonces sería menos k por 1, o sea, solamente menos k. Luego ahí la derivada sería 1 por Euler a la menos k por x, sería Euler a la menos k por x. Más x, ¿sí? O bueno, mejor sería menos, porque aquí hay un menos acá, este menos de acá, sería menos k por x por Euler a la menos k por x. ¿Ok? Esa sería la derivada. Ahora también la pueden expresar como
y' igual a Euler a la menos k por x, factor de 1 menos k por x. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hola. Profe, ¿qué hizo en el último punto? Acá. Ajá. Saqué factor común Euler a la menos k por x. Saqué factor común acá. Si lo saco de este término me queda simplemente un 1, ¿sí o no? Un 1 que está ahí que no se coloca. Y acá me queda menos k por x. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Bueno, vamos a hacer otro. A ver este con una función trigonométrica. Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios. Y vamos a hacer ahora este, ¿no? Entonces, miren que es una función compuesta, ¿sí o no? Cuál es la función, digamos, la más grande? O la función de afuera, el coseno. Y la función de adentro es a a la 3 más x a la 3. Entonces, ¿cómo se deriva la función coseno? La derivada es menos seno, ¿no? Entonces sería y' igual a menos el seno de a la 3 más x a la 3. ¿Sí o no? La derivada, acá, la reglita. La derivada del coseno es menos seno de f de x por f'. Entonces tenemos que derivar lo que está allá adentro. La derivada de lo que está allá adentro sería derivar esto de acá. ¿Quién me dice cuánto es esa derivada? No sería 3a a la 2 más 3x a la 2. Esa es la derivada. ¿Alguien tiene otra Ay, respuesta? pero la A no es una constante, no sería 3x a la, no, 3x a la 2 y ya. Efectivamente, aquí la A es una constante. Estamos Porque, o derivando sea, respecto a X. la, Esto está mal. Es así como dice Camila. La derivada simplemente es 3x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, continúo. Entonces la derivada sería menos 3x al cuadrado seno de a la 3 más x a la 3. Y listo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien? Recuerden siempre, cuando tienes acá acá como hicimos acá, ¿no? Acá era una constante, entonces lo tratamos como una constante. Lo mismo acá, la A era una constante, y entonces lo tratamos como una constante. Recuerden que la derivada de una constante es cero. Entonces simplemente esta derivada aquí de este término se hace cero. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro. A ver una de estas con raíz. Pues sí, y se deriva la constante y que es igual a, o bueno, a cero. ¿Cómo?
¿Qué se llama? No. de que si una constante está multiplicando a una función, la constante quieta. Exacto, sí. Dejar la constante quieta, así como, bueno, eso no es la definición rigurosa, ¿no? Así como yo les dije que lo podían tomar, que dejaban la constante quieta ahí y derivaban la función, pero sí, sí, esa es la forma. En este caso, como nada más está la constante, es cero. Deme un momento ahí que tengo que enviar un trabajo, entonces un amigo ya me lo mandó, entonces voy a mandar un correo y ya vuelvo. Bien, volví. Ahí fue. Bien, tenemos esta función y bueno, bueno, no lo estaban viendo, creo. ¿Cómo hacemos para derivarla? ¿Quién me dice? Primero se convierte la función completa, se eleva a una fracción que es la que representa, digamos que la raíz. Si no estoy mal, sería un medio. Ujú. Bien, ese es el primer paso, ¿no? Vamos a reescribir la función. Entonces, como la vamos a reescribir, no voy a colocar f', sino voy a colocar otra vez f, porque la estoy reescribiendo solamente. F1 menos 2x elevado a la 1 medio. Bien, hasta ahí vamos bien. Luego, ¿qué hacemos? Se coloca un medio por la función, o sea, por uno menos x, menos 2x. A la menos un medio. Efectivamente, elevado a la menos 1 medio. Y por último, ¿qué falta? Derivar la función interna. Exacto. Y la derivada de la función interna es... 2. 2 Ojo, menos 2. menos 2, sí, menos 2. Menos 2 porque aquí está una constante. Ahí esa constante sería el número menos 1. Es menos 2. ¿Vieron? Cuidado con eso. Cuando tienen negativo también se conserva. Menos 2. Luego
miren que acá esto se puede simplificar, ¿no? Está multiplicando un 2 dividiendo te queda f' de x, a que es igual. Ese, este paréntesis de acá lo puedo pasar para abajo con un exponente positivo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 1 sobre 1 menos 2x elevado a un medio. Y que no se me olvide el negativo que estaba ahí, que ese no se simplificó. Entonces lo coloco acá, menos 1. Luego, ¿qué más puedo hacer ahí? Representar el exponente como una raíz. Exacto. Lo reescribo como una raíz, entonces me quedaría menos 1 sobre raíz cuadrada, en este caso, de 1 menos 2x. Y listo. Esa es la derivada de esa función. ¿Alguna pregunta? Todo clarín. Ok. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer ahora esta de aquí. Está marcada en rojo, o sea que es difícil, según el libro. Esta es la función que vamos a utilizar. Y bien, vamos a hacer este ejercicio así como hicimos el pasado, ¿no? Entre todos. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo al derivar esta función? ¿Qué es un qué? Un producto. Exacto, un producto de dos funciones. ¿Quién me dice cuáles son las dos funciones que están siendo multiplicadas ahí? 2x menos 3 a la 4 por a la 4. Ajá, sí, mamá. Ajá, Por x a la 2 más 1 a la 5. ajá, estos dos paréntesis. Bien, vamos a hacer la derivada de un producto. Entonces, ya no voy a escribir otra vez la fórmula aquí al ladito como la vez pasada, porque ya se la deben saber, ¿no? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar o como sea. Entonces sería f' de x, ya aquí no es necesario reescribir la función porque te la dan tal cual para que la derive. Sería la derivada del primer término, o sea, la derivada de esto acá. Bien, ¿alguien me dice cómo es? 2. Ah, no. No, Sería 4 que multiplica 2x menos 3 elevado a la, cierra paréntesis, elevado ¿elevado a la qué? a la 3. Bien, y a esa derivada le falta algo. Multiplica la derivada de la función interna. Bien, y ahora otra persona que me diga cuál es la derivada de la función interna. 2. 2, ¿cierto? Por 2. Bien. Y luego, como es el primer término del producto, ¿qué me falta? Me falta la función, la segunda, o sea, que es esta, pero sin derivar. Entonces la coloco tal cual. Bien, ahora en el segundo término, la que quedaba tal cual era la primera, ¿cierto? La primera función o el primer factor. Esto lo dejamos ahí igualito. 2x menos 3 elevado a la cuarta. Y luego multiplico por la derivada de este de aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería esa derivada? 5 por el paréntesis a la 4. 5 por el paréntesis a la 4. Y a eso le falta Por algo. 2x más 1. Exacto, por la derivada interna que es 2x más 1. Bien, ahí ya derivamos. Pero eso se puede hacer algunas operaciones y queda más breve. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, vean que acá este 2 con este 4, todo esto se está multiplicando, ¿no? Entonces este 2 con este 4, cuando tú los multiplicas te da que 8. Entonces sería 8
por 2x menos 3 elevado a la 3 por x al cuadrado más x más 1 elevado a la 5. ¿Ok? Más. Entonces miren aquí. Miren acá. Este 5 puede multiplicar. ¿A cuál de estos paréntesis puede multiplicar este 5? 2x más. Al último. Ajá, este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lineal. Es el único que es lineal. Entonces vamos a multiplicarlo por ese paréntesis. Si lo multiplicamos, quedaría 10x más 5. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene algún problema con eso? Simplemente le aplicamos la distributiva. Bien, queda eso. Y luego nos quedan los otros dos paréntesis que no se pueden multiplicar porque no son lineales. Entonces sería 2x menos 3 elevado a la cuarta por x al cuadrado más x más 1 elevado también a la cuarta. ¿Sí? Entonces, déjenme ver algo. Bien, creo que esto se puede simplificar un poquito más. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, miren. De la siguiente manera. Miren que aquí tengo este paréntesis tres veces, ¿no? 2x menos 3 lo tengo tres veces. ¿Sí? Está elevado a la 3, eso significa que está tres veces ahí multiplicando. Y este que está acá lo tengo 5 veces, ¿no? X al cuadrado más x más 1 está 5 veces. Y esos dos mismos paréntesis, en este está 4 veces. Y en este está 4 veces también. Entonces yo puedo sacar ahí factor común esos dos paréntesis, ¿ya? En el caso de 2x, 2x menos 3 elevado a la 3, si yo quiero sacar factor común de este término y de este término, miren que aquí tengo 3 y acá tengo 4. Entonces no puedo sacar 4 porque aquí nada más tengo 3. Entonces nada más voy a sacar 3 y acá me queda 1 si saco 3, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x menos 3 elevado a la 3. Y luego hacemos lo mismo, el mismo análisis pero con el otro paréntesis, ¿no? Tenemos este paréntesis aquí, el de x al cuadrado más x más 1, lo tenemos 5 veces. Y acá hay 4. Entonces, lo máximo que podemos sacar de factor común entre los dos términos es 4. ¿Sí? Porque aquí hay 4, podemos sacarlos todos, pero acá, nada, y acá hay 5. Entonces, no podemos sacar 5 porque aquí nada más hay 4. Bueno, me enredé ahí la explicación. Alguien se perdió. Bien. Entonces sacamos 4 veces ese paréntesis, ¿no? X al cuadrado más x más 1 elevado a la cuarta. Bien, ahora si abro el paréntesis del factor común, ¿y qué me queda si saco de este término, del primero? ¿Qué me queda? ¿Quién me dice? 8 por el segundo paréntesis. 8 por 2x menos 3 elevado a la 1, ¿cierto? No, mentira, No, por el otro. por este, Por ese. elevado a la 1. Entonces sería 8 por 12x, no, mentira, ese no es el otro. 8 por x al cuadrado más x más 1 elevado a la 1, pero como es elevado a la 1, se deja ahí. Más, ¿qué me queda del otro lado? A ver, El primer paréntesis por el segundo. elevado a la 1, ¿cierto? Ujú. Entonces sería 10x más 5 por 2x menos 3. Bien, hasta ahí vamos viendo, todos claros. Bueno, entonces f' de x va a ser igual. Esos dos paréntesis los dejamos ahí normalitos. Nos vamos a trabajar con lo de adentro. 2x menos 3 elevado a la 3 por x al cuadrado más x más 1 elevado a la cuarta. Multiplicado por, otro paréntesis aquí.
Ahora vamos a hacer la distributiva entre este 8 y todo este paréntesis. Vamos a hacer eso. Sería 8x al cuadrado más 8x más 8. ¿Ok? Y eso más la multiplicación. 2x más 2. ¿Cómo, cómo? Ah, no, no. Ahí sería 20x, 20x a la 2. 20, 20x menos 3x. 20x a la 2. ¿Sí? Bueno, mejor lo explico yo para que no se confunda. Sería este por este y luego este por este, ¿no? Vamos a hacer esos dos primero. Sería 10x por 2x. Se multiplican los números y las x se le suman los exponentes, ¿no? Sería 20x al cuadrado. ¿Ok? Y ahora 10x por menos 3. Entonces sería menos, obviamente porque más por menos es menos, y 3 por 10 es 30. Y como no hay x, nada más se deja la que estaba ahí en el primer factor, que es 30x. Bien. Y ahora hacemos este por este y este por este. Entonces sería 5 por 2x, sería más 10x, ¿cierto? Y 5 por menos 3 da menos 15. Bien. Eso hasta ahí. ¿Todo claro? Bien, ahí escribí lo que teníamos antes y como les dije, estamos trabajando con lo que está acá adentro. Bien, normalmente después de que uno hace una expansión, sí, a esto se le dice expandir términos, que haces multiplicaciones y te quedan varios términos así, haces una expansión de términos. Lo que se ve es si se pueden sumar términos semejantes, ¿ok? Entonces observen que acá tengo términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Bueno, por si alguien no sabe y no ha estudiado eso todavía, los términos semejantes son aquellos que tienen la misma potencia de la x, en este caso, ¿ok? No siempre es la x, puede ser y o puede ser una multiplicación de dos variables o cualquier cosa, pero en este caso son los que tienen la misma potencia de x. Entonces miren, 8x al cuadrado y 20x son semejantes, entonces se pueden sumar. Si tengo 8x al cuadrado más 20x, eso me daría 28x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, puedo ver términos semejantes con la x. No tengo 8x, ¿sí? 8x menos 30x más 10x. ¿Ok? Entonces eso sería, puedo hacerlo como yo quiera, ¿no? Menos Menos 30, 12x. menos 30 más 10, más 8, menos 12, ¿sí? Menos 12x. Y los términos independientes, o sea, los términos que no tienen x también se pueden sumar. 8 menos 15 da. ¿Cuánto da? Yo no sé sumar. No, andas huevo, ¿viste? Da menos 7 ahí. No es que son signos diferentes. Bien. Y ya no se puede hacer más nada, ¿no? ¿Sí? No hay términos por sumar, no se puede multiplicar más nada. Entonces miren que ahí se redujo un poquito más. Estábamos acá y logramos llegar acá. Al sacar factor común y eso. Se redujo un poquito más. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. Ok. Continuamos con los ejercicios. Entonces miren, este ejercicio era más difícil y este es igualito. Este que está aquí abajo, el 18, es igualito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar ahí para que practiquen después. Los que estudian, ¿no? Que yo hice unas preguntas y veo que ninguno me respondió. O sea, yo asumo que ninguno estudia.
Y ninguno dice que es mentira, o sea que tampoco se defienden. Ok. Este ejercicio es de práctica y vamos a hacer otro. Podemos hacer, por ejemplo, este, ¿no? Profe, el ejercicio anterior queda así. Ahí no se le puede poner forma cuadrática o algo. No. A ver, de pronto, ¿dónde? Dices tú. La fórmula general. No, pero la fórmula general se utiliza es cuando tú vas a resolver una ecuación. Aquí no estás resolviendo ecuaciones, estás derivando. O sea, queda ahí. Sí, sí. Bien, ese ejercicio es de práctica y ahora vamos a utilizar este de aquí. Ok, ok. Ese ejercicio de ahí. Bien, voy a escoger a alguien que no ha hablado para que me diga cómo empiezo yo a derivar eso. Por ejemplo, Pilar. A ver, dime cómo puedo derivar yo eso. Ya, sí, sí, se escucha. Se le pone el 3 por la derivada, por el paréntesis a la 2 al cuadrado, más por la derivada. Excelente, exacto. Yo derivo aquí esto como utilizando la regla de la cadena, ¿no? Porque esto aquí es una función cúbica. Una función cúbica y adentro hay un cociente, ¿no? Entonces, en primera instancia, yo derivo eso de la misma forma como lo hemos venido haciendo. X al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Eso elevado al cuadrado. Ahora tengo que multiplicar por la derivada interna. ¿Ok? Multiplico por la derivada interna. Ah, pero la derivada interna me estoy dando cuenta que es un cociente, ¿no? Entonces es un poquito complicado. ¿Ya? Entonces vamos a derivar ese cociente, vamos a derivarlo aparte. ¿Sí? Entonces tenemos la derivada de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿A qué será igual eso? Bueno, como este es el primer ejercicio con cociente, vamos a recordar que si usted tiene y igual a f de x entre g de x, entonces la derivada de y de x va a ser igual a el primero derivado por la derivada por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre la función del denominador al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aplicando esa fórmula acá, nos quedaría la derivada del de arriba, ¿no? Sería 2x por el segundo sin derivar, que es x al cuadrado menos 1. Menos, entonces, como aquí van a salir varios términos, lo que yo les recomiendo es que coloquen siempre un paréntesis y un corchete, para que no se vayan a confundir después, porque ese menos afecta todo lo que venga a salir de acá. ¿Ok? Entonces sería el primero sin derivar, o sea, x al cuadrado más 1 por la derivada del segundo, que es 2x también. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado, o sea, x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ahora podemos seguir simplificando eso un poquito más, ¿no? Aquí podemos hacer la distributiva tanto en este término como en este término. ¿Ok? Entonces nos quedaría al multiplicar 2x multiplicado por x al cuadrado, me quedaría 2 por x a la 3. ¿Sí? Sería 2 por x a la 3.
menos 2x, ¿ok? Porque multiplicas 2x por menos 1 te da menos 2x. Y eso menos, ojo aquí, abro paréntesis, y acá me quedaría algo similar, ¿no? 2x por x al cuadrado sería 2x a la 3. Y 2x por 1 sería más 2x. Y eso sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien. Luego podemos aplicarle ese negativo a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 2x a la 3 menos 2x menos 2x a la 3 menos 2x, ¿sí? No me he equivocado, ¿cierto? Todo eso sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual. Entonces miren acá que tengo 2x a la 3 positivo y 2x a la 3 negativo. Se simplifica. Menos 2x. Menos 2x sería menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Y esa derivada dónde va? A esa derivada va acá arriba, ¿no? Entonces sería por menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo yo escribir eso? Bueno, lo puedo escribir de la siguiente manera. Bien, este 3 que está aquí puede multiplicar a ese menos 4x, ¿no? Si lo multiplico 3 por menos 4x me quedaría menos 12x. Menos 12x, ¿cierto? Multiplicado por, bueno, eso abajo lleva un x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, que esto es esto. Esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Ven? Ahora, estos de aquí, yo los puedo poner, este cuadrado se lo puedo poner a cada uno de ellos, y por propiedades de las potencias. Entonces sería multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y ya miren que aquí yo lo que tengo es una multiplicación de fracciones, ¿no? Este por este y este por este. Pero me doy cuenta que en el denominador yo lo que tengo es un producto, pero las bases son las mismas. Si ven que es el mismo paréntesis, x al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos 1. Cuando yo tengo un producto de potencias de igual base, ¿qué pasa? Se suman los exponentes, ¿cierto? Entonces me quedaría, eso puede ser escrito como menos 12x multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y todo eso sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 4, porque se suman los exponentes. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, eso no se puede simplificar. ¿Qué cosa? O sea, cancelar el paréntesis arriba con 2 de abajo. No, no, Para que quede menos 12x entre... No, no, no. Mira bien. ¿Quién le dice por qué no se puede? allá por el signo. Ya, ya, listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo me perdí desde que terminó la derivada. Desde que terminó ¿cuál derivada? Esta. Sí, Bueno, mira. ¿Esta derivada qué es? o sea, yo no puse atención, entonces por eso disculpa. ¿Cómo, cómo? Me hablaron acá y no puse atención, por eso no sé qué hice. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo se hace en ese caso? Bueno, voy a volver a explicar. Este, esta derivada que está aquí corresponde a la derivada interna, ¿cierto? Que era lo que nos faltaba acá. Entonces, mira que este 3 con este menos 4x se pueden multiplicar, porque están siendo multiplicados todos, ¿no? 3 por Ah, menos ya, 4. ya, listo, listo, muchas gracias. Oye, pero nunca me deja explicar.
Sorry. Vamos a hacer otro Es ejercicio. que, profesor, tiene que agradecerle que es inteligente y coge rápido. Ajá, sí o qué. Ni me necesita, no sé ni qué hace aquí, debería dar la clase. Este, Oh, sí, sobre todo. bueno, ahora. eh, este que está aquí se resuelve de una manera muy parecida a este, ¿cierto? La única diferencia es que ustedes deben hacer un pasito extra, que es escribir esta raíz, la escriben como una potencia. Entonces hacen la derivada igualito a este, teniendo en cuenta que ahora es una potencia fraccionaria, pero la derivada interna es muy parecida también. Entonces pueden hacer este como práctica. Vale. Ese ejercicio ahí es de práctica. Ahora, ¿esta vaina qué fue? Vamos a hacer este, el 29. Que ya este es un ejercicio un poquito más complicado, ¿ok? Un poquito, un poquito. Un poquito más complicado. Y bueno, para que no se pierdan, vamos a escribir eso de la siguiente manera. Vamos a escribir esa función f de t, la vamos a escribir como Euler elevado a la u de t, donde obviamente u de t es igual a ¿qué? A t por el seno de 2t, ¿cierto? ¿Se perdieron? ¿Alguien entendió? ¿Todo bien? Sí, yo entendí. Ok. Hicimos fue un cambio de variable. Ahora, ¿para qué? Bueno, cuando yo derive eso, me va a quedar que la derivada va a ser igual a Euler a la u de t multiplicado por u' de t, ¿sí o no? Pero yo tengo que u' de t va a ser derivar esto que está acá con respecto a t. Entonces, eso es un producto, ¿no? Es un producto. Entonces, la derivada de un producto, ¿cómo es? La derivada del primero. Bueno, el primero aquí es 1. Entonces sería el primer factor y el segundo, perdón, el primer término, el primer factor es t, no 1. 1 es la derivada de ese factor. El segundo es seno de 2t. Entonces, la derivada de t es 1. Okay. 1 multiplicado por el segundo sin derivar, o sea, seno de 2t. Y eso más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Cosa. Coseno de 2t, ¿no? Pero miren que esto a su vez es una función compuesta. Aquí adentro hay una función metida. Entonces, ¿cuál sería la derivada interna? Hay que multiplicar por la derivada interna. ¿Cuál sería? Dos. Por 2. ¿Ok? Bien, ahora esa u' de t, yo lo puedo ver como 1 por seno de 2t, bueno, seno de 2t más 2t coseno de 2t. ¿Ok? Esa es apenas la derivada de u'. Entonces yo puedo reemplazar eso, lo puedo reemplazar acá, que es donde me interesa a mí. Hallar la derivada de la de f' de t. Entonces puedes poner aquí reemplazando.
reemplazando. Entonces te quedaría que f' de t va a ser igual a Euler a la u, ¿cierto? Aquí lo tenemos, Euler a la u. Ah, pero u ¿cuánto vale? T seno de 2t. Entonces yo reemplazo enseguida. Todo me tiene que quedar en términos de la variable original. T seno de 2t. ¿Ok? Por u' de t. Pero u' de t es seno de 2t más 2t coseno de 2t. Entonces sería aquí seno de 2t más 2t coseno de 2t. ¿Ok? Esa es la derivada de esa función, y ahí no se puede simplificar más. Ahora, esto es una forma para que ustedes lo hagan al principio, ¿no? Hacen un cambio de variable ahí y les queda más sencillo. Aquí se aplicó la regla de la cadena, ¿no? La derivada de la función Euler a la u es Euler a la u por u', ¿sí? Sino que utilizamos variables diferentes. Pero es la misma regla de la cadena, tienen que estar claros ahí que eso es la regla de la cadena. Y acá lo hicimos paso por paso. Si u' no lo conocíamos, entonces lo calculamos y después reemplazamos. ¿Ok? Eso es lo que se hizo en este ejercicio. Pero ustedes pueden haber hecho muy fácilmente también pasar de acá, de este enunciado, del enunciado, sin hacer todo este cambio de variable y todo esto, pasando enseguida acá. Que es lo más óptimo, es lo que se logra, lo que se quiere que ustedes hagan, ¿no? en ya sus cursos de cálculo más avanzado. ¿Okay? Entonces tienen que ser capaces de hacer esta derivada así, llegar enseguida acá sin hacer todos esos pasos. Que sí se puede, ¿okay? Sí se puede. Es cuestión de práctica. Obviamente es difícil al principio que ustedes digan, no, ¿cómo voy a hacer yo esto en mi mente tanto? Pues sí se puede, sí se puede. Ya cuando tengan más experiencia, pues lo harán. Algunos. Ojalá que todos. Que no creo, pero bueno, algunos. Bien, vamos a hacer este. Anda. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Bien. Entonces miren que ahí no hay necesidad de reescribir esa función, porque ya está escrita de tal manera que uno la pueda derivar. Sin embargo, si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Si se les complica todavía pasar de aquí a la derivada enseguida, pueden hacer lo siguiente. Pueden escribir esa función y igual al seno de una función de x, ¿no? En este caso es x, ¿sí? Donde u de x, aquí es igual a la tangente de 2x, ¿ok? Lo pueden escribir así y hacen todo el paso este anterior, o lo pueden hacer como lo voy a hacer ahora, que sería, derivamos de una vez, no, y' va a ser igual a, bueno, esto es una función que primeramente esto es una función seno, miren que es la función que está más, digamos, la que está más afuera, ¿no? En general esto es una función seno. Entonces la derivada del seno es el coseno, sería coseno de lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro es la tangente de 2x, ¿no? Tangente de 2x multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada de tangente de 2x, ¿ok? La derivada de tangente, ¿cuál era? Recuerden que era secante al cuadrado. Entonces sería por secante al cuadrado de obviamente 2x. Y eso multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada de este factor, de este ángulo de ahí. ¿Okay? Lo que está dentro de las funciones trigonométricas se les dice ángulo. Entonces sería la derivada de ese ángulo, que sería 2. Entonces y' voy a escribir como 2 coseno de tangente de 2x por la secante al cuadrado de 2x. Y esa es la derivada. Entonces miren que en un pasito ya habíamos derivado. Obviamente esto se puede también reducir a un solo paso
Pues digo, en dos pasos ya hemos derivado. Esto se puede reducir a un solo paso. ¿Cómo? Porque ya el que sabe derivar sabe que aquí le va a quedar un 2, entonces coloca el 2 enseguida al principio. Y ya hace todo esto. Si se ahorra esa línea ahí de escritura. ¿Alguna pregunta? No. Ok, Todo claro. perfecto. A ver, este ejercicio se ve bueno. Aquí la variable es u, ¿ok? La variable es u. Porque si ahí tratamos a u como una constante, entonces la derivada de eso daría 0 y no tiene ningún sentido que sea un ejercicio. Entonces la variable aquí es u. ¿Ok? Voy a colocarlo mejor en la otra página. Ahí fue. Y vamos a derivar esto, ¿no? Esto que está aquí, en realidad, se conoce como coseno hiperbólico, si no estoy mal. O sea, esta expresión de acá es lo que se dice coseno hiperbólico. En este caso, de u. ¿Ok? Esa expresión representa, cuando ustedes vean cosh, aquí que dice cosh, coseno hiperbólico de u, en realidad es todo esto. ¿Ok? Creo que es el coseno, no sé si es el seno o el coseno, creo que es el coseno, déjenme lo busco en internet. Mentira. Esa es la tangente hiperbólica, ¿verdad? No era ni el seno ni el coseno, era la tangente. Aquí se ve que es Euler a la x menos Euler a la menos x por Euler a la x más Euler a la menos x. Entonces, esto aquí no era coseno hiperbólico, sino tangente, ¿sí? Disculpen ahí. Ni me la sé. Tangente hiperbólica. Ahora sí. Pero esto es irrelevante, no podemos derivar esto viendo esto como si fuera un cociente de dos funciones. Y de hecho, cuando tengan funciones hiperbólicas y la vayan a derivar, la convierten de esto a esto acá. Es más fácil. Entonces, yo voy a derivar eso, ¿no? Y' va a ser igual. Es un cociente, entonces sería la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba sería Euler a la u más Euler a la menos u. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, miren. La derivada de Euler a la u es simplemente Euler a la u menos la derivada de Euler a la menos u. ¿Ok? Entonces ya aquí es diferente porque hay que multiplicar por la derivada de menos u. ¿Sí? Cuando tengo aquí arriba un exponente diferente de u positivo y hay que multiplicar por la derivada de menos u. Entonces sería la derivada de menos u es menos 1. ¿Ok? Menos 1. Y al multiplicar eso por este menos de acá se convierte en este más que está aquí. Entonces sería Euler a la u más Euler a la menos u. ¿Ya? Eso multiplicado por lo que está aquí abajo, que sería Euler a la u más Euler a la menos u. ¿Ok? Menos el de arriba normalito, Euler a la u menos Euler a la menos u, multiplicado por la derivada del de abajo, que sería Euler a la u. Ahora sí queda un menos, porque cuando yo derive este, estoy derivando este, ¿no? Cuando derive este, me va a bajar un negativo cuando haga la derivada interna. Ese negativo queda aquí, un menos Euler a la menos u. Y todo sobre
Euler a la u más Euler a la menos u elevado al cuadrado. Entonces, y' va a ser igual, miren acá, que tengo este paréntesis multiplicado por este otro paréntesis, y son los mismos. Entonces, si yo tengo la multiplicación de lo mismo dos veces, eso es lo equivalente a elevar el cuadrado, ¿cierto? ¿Qué sería? Euler a la u más Euler a la menos u elevado al cuadrado menos, miren que algo similar sucede acá. Tengo Euler a la menos Euler a la u menos Euler a la menos u. Y lo mismo tengo acá. También quedaría el cuadrado ese paréntesis. Menos Euler a la u menos Euler a la menos u elevado al cuadrado. Y todo eso sobre Euler a la u más Euler a la menos u elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora. Esto lo puedo ver yo como y' igual este de aquí. Ya esta es la derivada, ¿no? Lo que le voy a decir es un plus. ¿Ok? Esto de aquí se le distribuye a este y se le distribuye al otro término. Entonces quedaría Euler a la u más Euler a la menos u elevado al cuadrado sobre Euler a la u más Euler a la menos u elevado al cuadrado. Y eso menos Euler a la u menos Euler a la menos u elevado al cuadrado. Y todo eso sobre Euler a la u más Euler a la menos u elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora miren que esto acá se puede simplificar, nos daría 1. Entonces queda y' es igual a 1 menos, y eso que está ahí lo puedo escribir como Euler a la u menos Euler a la menos u sobre Euler a la u más Euler a la menos u. Y todo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es equivalente. Si yo tengo este cuadrado aquí, lo puedo distribuir a este y lo puedo distribuir al de abajo y me queda lo que tengo arriba. Entonces lo puedo escribir así. Ahora, ¿qué más? ¿Qué me doy cuenta? Que este y' va a ser igual a 1 menos. ¿Qué es esto que está aquí adentro de paréntesis? Euler a la menos u menos Euler a la menos u. Y sobre Euler a la La u. raíz. ¿Cómo? Se pone eso en raíz. No, ¿cuál raíz? Esto que está aquí adentro es esto que está acá. ¿Sí o no? Lo que teníamos al principio. Euler a la u menos Euler a la menos u. Sobre Euler a la u más Euler a la menos u. ¿Sí lo ven? Y aquí habíamos dicho que era igual a eso. A eso era la tangente hiperbólica, ¿sí? Tangente hiperbólica de u. Entonces sería menos tangente hiperbólica. Aquí esta h va pegadita. De u. Ese sería el resultado de la derivada. ¿Ok? Dime. ¿Y dónde quedó la potencia 2? Efectivamente, tienes toda la razón. Aquí va tangente hiperbólica al cuadrado. Gracias por ver ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno. Continuamos.
¿Quieren hacer este? Se ve interesante, ¿no? Sí. ¿Ve? Y creo que hice uno parecido a este. O a este ejercicio es bueno. Lo hice hace unos días en la noche. Estaba como medio dormido. Y me salió bueno. Creo que lo tengo por aquí. Déjenme lo busco. Esto que ven aquí son ejercicios resueltos de varios temas ya. Aquí, por ejemplo, hay unos ejercicios de optimización, que es el último tema que ustedes ven en derivadas. En cálculo 1 ven optimización. Entonces aquí hay unos ejercicios resueltos. Después se los paso cuando les toque, ¿no? Aquí hay unos ejercicios con el Hospital. Hay como 20 ejercicios en una sola página. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. Bueno, hay 10. Unos ejercicios con la regla del Hospital. Hay uno con diferenciación logarítmica. Este de diferenciación logarítmica es muy útil para derivar funciones. ¿Ok? Pero antes tienen que saber unas propiedades de los logaritmos y eso. Ejercicio resuelto. Aquí es donde está el ejercicio que les decía. Que es este, miren. Después se los paso porque ahora me da flojera de hacerlo otra vez. Ya lo hice. Y es todo esto para llegar a esto. Bueno. Y aquí hay otro de dinámica para los que estudian ingeniería mecánica. Tengo unos talleres ahí de unos ejercicios que dejaba el profesor cuando estén en quinto. Un parcial, ejercicios de física mecánica, de conservación de la energía y ejercicios de trabajo y energía. Y tengo un poco por ahí, creo que se me borraron bastante, pero los tengo que buscar. Si necesitan ejercicios resueltos de cualquier tema, yo creo que yo tengo, me avisan. Bueno, y vamos a hacer a este, ¿no? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Bien. Usted puede escribir esta función, o bueno, para que la vamos a reescribir, vamos a derivar enseguida. Usted lo puede decir que y' es igual a la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Coseno. Entonces sería el coseno de lo que está dentro del seno, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro del seno? Esto que está aquí. ¿Sí o no? El coseno entonces del seno de el seno de x multiplicado por la derivada interna, la derivada de esto mismo, de esto que les subrayé ahí. Ahora, esa derivada, la derivada de ese seno que está aquí, o sea, de este, que es lo que vamos a derivar ahora, sería otra vez el coseno. Pero ahora sería el coseno de solamente el seno de x. ¿Cierto? Y a eso lo tengo que multiplicar por la derivada interna. O sea, por la derivada de esto de aquí. ¿Sí o no? O lo mismo, la derivada de esto de aquí. ¿Y esa derivada cuál es? El coseno de x nada más. Coseno de x. Y ya, esa es toda la derivada. Se veía difícil, ¿no? Una duda es si no se le puede sacar factor común por seno. Factor común. Factor común se saca cuando tienes varios términos y se repite un factor. En este caso nada más un solo término, ¿sí ves? Ok. Ahora vamos a hacer... ¿qué es esta vaina?
Vamos a hacer este. Yo pensé que este libro tenía ejercicios, puro ejercicio fácil, pero hay unos que están buenos. Estos ejercicios, si yo fuera profesor, se los pusiera en un parcial, ¿sí? Uno así, más o menos. Uno así y otros 4 por ahí. Entonces, para no complicarnos, vamos a escribir esto entonces como y igual al coseno de u de x. Sí, donde u de x a qué va a ser igual a lo que está dentro del coseno, ¿no? O sea, la raíz del seno de la tangente de pi por x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la derivada? Y' va a ser igual a... La derivada del seno es menos perdón, la derivada del coseno es menos el seno. ¿Sí? Menos el seno de u de x. Multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada de u' de x. Ah, pero u es esto de acá, entonces hay que derivar esto. Ahí es donde está el problema, en la derivada interna. Entonces, u' de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esta u de x vamos a escribirla como seno de tangente de pi por x elevado a la 1/2. ¿Ok? Seno de tangente de pi por x elevado a 1/2. Entonces la derivada sería... Ah, bueno, estoy hablando yo solo. ¿Quién me dice? Un medio por seno de tangente de pi por x a la ¿A la qué? menos un medio. Ujú. Bien, pero ahí falta algo, ¿no? ¿Multiplicar por qué? La derivada interna. Bien, y dime cuál es la derivada interna. Coseno de tangente de pi por x. Ah, pero ahí falta algo, ¿no? La otra derivada interna. Exacto. ¿Cuál es la derivada de la tangente? No sé cuál es no sé. Secante al cuadrado. Secante al cuadrado, dijo Julio. Entonces, ¿cómo queda Julio? Por secante al cuadrado de pi por x. Ah, Julio, pero ahí falta algo, ¿no? Diga La pi. otra derivada interna. Exacto, la derivada interna. La última derivada interna, ¿qué es? Pi, ¿cierto? Pi. Vemos que diga pi no. Exacto, pi. Si solamente pi porque vas a derivar esto. Entonces te queda pi. ¿Listo? Ya esa es la derivada interna apenas. O sea, hicimos como 10 derivadas internas, pero eso era a su vez una derivada interna. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar ¿dónde? Acá. Acá en esta parte que es donde tenemos y', que es lo que nos están pidiendo. Entonces reemplazando, nos queda que y' va a ser igual al menos el seno de u de x. ¿Sí o no? Pero ¿qué es u de x? Ah, u de x es la raíz esta, ¿no? Raíz de seno de tangente de pi por x. Entonces sería seno de perdón, de seno de tangente de pi por x. ¿Ok? ¿Eso elevado a qué? Perdón, eso no va elevado a nada. Eso queda así, multiplicado por la derivada interna, ¿no? Esta u de x que está acá, pero esa u de x es
esto de aquí. Entonces lo copiamos allá. Pero vamos a copiarlo de la siguiente manera. Este 1/2 se puede multiplicar por pi. Multiplicas pi por 1/2 y te queda pi medio, ¿sí o no? Te queda por pi medios multiplicado por, vamos a escribirlo como aquí. Este lo voy a omitir. ¿Por qué lo voy a omitir? Porque lo voy a pasar abajo. ¿Ok? Entonces sería multiplicado por coseno de tangente de pi por x por secante al cuadrado de pi por x. ¿Sí? O sea, por el coseno de tangente de pi por x por la secante al cuadrado de pi por x. ¿Ok? Y todo eso sobre la raíz del seno de tangente de pi por x. ¿Ok? Y antes de que alguien me diga que si esto se puede simplificar con esto, le voy diciendo que no se puede. ¿Por qué? Porque esto que está aquí adentro pertenece al seno. Entonces el seno no se lo va a prestar a la multiplicación para que esto se lo simplifique. ¿Ok? O sea, vamos a ser redundantes aquí. Vamos a decir que todo eso que está ahí pertenece únicamente al seno. Entonces eso no se puede simplificar con este de allá abajo. ¿Ok? Bueno, creo que eso ya es toda la derivada. ¿Alguna pregunta? No se puede multiplicar el numerador. Repite, porfa, no escuché todo. Si no se puede multiplicar pi, o sea, el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Sí, sí, también. Entonces te queda, si haces eso, te queda y' igual a menos pi por el seno de la raíz del seno de tangente de pi por x. Y eso multiplicado por el coseno de la tangente de pi por x por la secante al cuadrado de pi por x. ¿Ok? Sobre, bueno, aquí esto va aquí entre paréntesis, ¿no? Todo eso sobre 2 por raíz del seno de tangente de pi por x y listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no tienen preguntas. Denme un momento, voy a tomar agua, por favor.
Bueno, esto... Ok, vamos a continuar entonces. Nos quedan varios minutos. Y bueno, ya hemos hecho varios ejercicios, ¿no? Incluyendo varias funciones trigonométricas y Euler. Y bueno, no hay ninguno de logaritmos por aquí. Pero es sencillo, es simplemente aplicar fórmulas. Miren que el cálculo de derivadas se reduce a saber aplicar fórmulas y un poquito de álgebra. Es muy sencillo. Sin embargo, eso no es el verdadero potencial del cálculo diferencial, ¿no? Digamos que ustedes ahora no lo ven y quizás no se los digan, o quizás ni siquiera lo vayan a utilizar así. Pero esto sobre todo tiene muchas aplicaciones en física, ¿ok? En física y en modelos matemáticos que representan cosas de la vida. O sea, las matemáticas te sirven para la vida. Si esto que estamos haciendo hoy aquí, digamos que no va a servir para nada si ninguno lo sabe aplicar. Si a mí no me sirve de nada saber cuál es esta derivada, si no sé para qué me va a servir en la vida real, ¿sí? Ya saliendo eso fuera del papel. Entonces, lo importante, vean esto como una parte negra de su vida, de tener que aprender a hacer derivadas. Y lo bueno es cuando aplican concepto de derivada a situaciones físicas, situaciones de ingeniería. Ya eso, para eso es que les sirve. Pero sin embargo, antes de poder aplicarlas y poder comprender cómo utilizarlas, necesitan aprender a calcularlas. Entonces, es lo que es lo más difícil, ¿no? Aprender el cálculo sin saber para qué sirve. ¿Qué les recomiendo yo? Que busquen videos de, no sé, cómo se aplica el cálculo, para qué sirven las ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Ecuaciones diferenciales son ecuaciones normales, pero que en vez de tener variables, ustedes saben, tienen una ecuación normalita, x más 2 igual a 5x, y ustedes la despejan, ¿no? Pasan el 5x al otro lado a restar, bueno, no pasan el 5x al otro lado a restar, sino que restan 5x a ambos lados y le queda esto, igual a menos 2, ¿cierto? X menos 5x menos 4x igual a menos 2, o sea que x va a ser igual a menos 2 sobre 4, o sea, a un medio. ¿Ya? Ahí ustedes resuelven una ecuación normal. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales ya son otra cosa, en las que en vez de tener x, o en vez de tener y, pueden tener, por ejemplo, la derivada de y con respecto de x, más una función de x más x al cuadrado por y, igual a 0. Y ya esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial. Entonces, para resolver una ecuación diferencial, ¿qué tienen que saber? Hacer derivadas y hacer integrales, que es lo que van a ver el otro semestre cuando vean cálculo integral. ¿Ok? Entonces, aprendan bien estas herramientas que les van a servir mucho, 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 mucho. Y no van a pasar trabajo después más adelante con cálculo y ecuaciones diferenciales. Y de quizás cuando les toca aplicarlas ya les toca aprender cosas nuevas. Pero apréndanselas bien, sí. Que a mí me tocó difícil porque no, no hubo nadie que me explicara y me tocó aprender solo. Y digamos que aprendí a las malas. Entonces, es lo que les digo, ¿no? Practiquen desde ahora, comiencen desde el principio y después no se les va a hacer difícil, no van a tener que trasnocharse estudiando y van a ver que es fácil. Bueno, em, a ver, vamos a hacer acá. No sé, vamos a hacer esta derivada. Dime. Y no existen tipo problemas donde uno tenga que hacer derivaciones pues, para saber el resultado o algo así. Sí, sí, claro. Sí existe. ¿Por qué no intentamos hacer algo de eso? Porque necesitan primero saber derivar bien, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver si hay algún problema que ustedes puedan hacer aquí. Ya eso entra en el tema que es
aplicaciones de las derivadas. Creo que aquí en este libro tengo aplicaciones de las derivadas. Aplicaciones de las derivadas. Digamos que este es aquí reglas de derivación. Ahí les toca aprender a derivar con las reglas, ¿no? Lo interesante es cuando entran acá a aplicaciones de las derivadas. Hallar valores máximos y mínimos, estos teoremas de aquí, y estas cosas de aplicaciones de la derivada. Por ejemplo, la regla del hospital. Aquí dice hospital. Se equivocaron, ¿ve? Se equivocaron en el libro. Es hospital, sin la S, no es hospital. Se ve que lo revisaron. Ay, lo pusieron 2 veces, mira, ve. Anda, qué catástrofe. Eh, a 2 veces. O sea, bien, estos son aplicaciones de la derivada y estos son los que les digo, los problemas de optimización. ¿Ya? Problemas de optimización. Pero para eso tienen que saber derivar muy bien y comprender el concepto. Entonces, por ahora hagan ejercicios, ¿no? Pero vamos a ver si hay un ejercicio por acá que puedan hacer. Ahora no se me ocurre nada. Bueno, voy a inventarme uno, pero con física, ¿no? Ustedes no han dado física aún, pero no importa. Diga, cuando lleguen a física 1, les van a decir que, ajá, por eso el otro semestre. Vamos adelantándonos un poquito, no importa. Les van a decir que ustedes tienen la posición de una partícula en función del tiempo. Esto es lo que significa X, es la posición, ¿sí?, de la partícula de un móvil, de cualquier cosa, no sé, puede ser un carro, un cohete o una pelota, no sé, algo que tenga movimiento, la tienen en función del tiempo. Y que puede ser, por ejemplo, descrita por esta ecuación: t al cuadrado menos 3t más 2. ¿Vale? ¿Qué significa? Que yo puedo hallar para cualquier instante de tiempo la posición de la partícula, ¿sí? Si yo tengo aquí una gráfica, que puede ser, por ejemplo, no sé, eso es una parábola, entonces puede ser, este es el eje, en el eje X que va el dominio de la función, ¿cierto? Ya ustedes saben eso de funciones. El dominio de la función, ¿cuál es? La variable independiente, o sea, el tiempo. Y aquí en el eje Y va X. Eso significa que yo voy a meter valores de tiempo y voy a tener la posición. Entonces, obviamente, de acá en esta parte no vamos a tener gráfica. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido tener tiempos negativos. Ustedes conocen tiempos negativos. No, eso no se puede. Entonces vamos a tener una gráfica como, no sé, digamos algo, bueno, para no inventarme la gráfica, digamos que es algo así, no sé, cualquier cosa. Es una parábola que se abre hacia arriba porque esto es positivo y queda algo así. Entonces ustedes dicen, no, por ejemplo, en t igual a 1 segundo, si vamos a suponer que el tiempo está dado en segundos, entonces yo tengo una posición aquí, que es esta gráfica, y me llega a x igual a 5 metros, ¿sí? Esto aquí es un origen de referencia aquí, un origen de un punto de referencia que tú vas a tomar. Por ejemplo, si tú empiezas a medir la posición de, no sé, yo estoy con un amigo en la cafetería y yo quiero medir la posición de mi amigo, él se va caminando a una cierta velocidad. Y yo quiero medir la posición de mi amigo en función del tiempo. Entonces supongamos que él va caminando cada vez más rápido. Entonces yo me quedo aquí en la cafetería, ¿sí?, y voy viendo cómo él se va alejando. Entonces cuando pasa un segundo, él está a 5 metros alejado de mí. Pero cuando pasan 3 segundos, por ejemplo, entonces él ya está a 15 metros alejado de mí. Y cada vez se va alejando más rápido. Entonces eso es lo que es como la posición en función del tiempo visto desde un sistema de referencia fijo. El sistema de referencia fijo sería yo, que estoy fijo ahí en la cafetería sentado, y el objeto en movimiento sería mi amigo que se va alejando de mí aceleradamente. Entonces cuando lleguen a física ustedes van a ver una de las aplicaciones de las derivadas, y es que la derivada, yo creo que ya les había dicho, de la posición
con respecto al tiempo es lo que se conoce como velocidad instantánea. ¿Ok? O sea, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, cuando ustedes vayan en un carro y vean que le está dando la velocidad que llevan, el carro en el velocímetro está calculando una derivada. O sea, el velocímetro es un objeto que calcula derivadas. ¿Ustedes sabían eso? No. Bueno, ya saben que cuando estén viendo ahí en un carro, una moto, Podría repetir dime. que si podría repetir lo que acaba de decir. Disculpe. Yo dije que, ajá, dije lo que tenías la posición y eso, y que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, ¿ok? Es lo que se conoce como velocidad instantánea, o sea, la velocidad en un instante de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo, bueno, lo que iba a decir era que la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, cuando tú vas en un carro o en una moto y ves el velocímetro, ¿sí? Y tú ves que él baja y sube y baja y sube, depende si tú aceleras o no aceleras, o se mantiene constante si tú no haces si tú no aprietas el acelerador, se mantiene constante ahí el velocímetro a una velocidad, ¿sí o no? Entonces, esa máquina, ese velocímetro, ese dispositivo está calculando derivadas. Es un mecanismo que algún ingeniero lo inventó que calcula el cambio en la posición respecto al tiempo, que es lo que significa la derivada, ¿no? La derivada es la tasa de cambio de una función respecto a una variable. En este caso sería la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces puedes decir tú que la velocidad es la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo, que sería lo mismo que decir que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes la velocidad de un objeto, tú lo que tienes es cómo varía la posición de ese objeto respecto al tiempo. ¿Ok? A una tasa de cuánto se mueve. Ahora tienes eso y tienes lo que es la aceleración también. Que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es lo que es la aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso, en qué caso la aceleración es cero? Alguien que me diga en qué caso la aceleración sería cero. Miren esta expresión y díganme en qué caso la aceleración sería cero. Cuando la velocidad es constante. Exacto, Cuando la velocidad, cuando no hay velocidad. exacto, sí, exacto. Si la velocidad es una constante, entonces la aceleración es igual a cero, ¿ya? ¿Qué es lo que les decía con la moto? Si ustedes van en la moto y no aceleran, el velocímetro no marca siempre la misma velocidad. Ahí está. ¿Sí? Está aplicando física a tu vida diaria. Eh, Bien, tienes esto, ¿no? O bueno, en el caso de que la velocidad no sea constante, sino que varíe respecto al tiempo, entonces la aceleración va a ser no nula, o sea, no va a ser cero. En este caso, vamos a hallar la velocidad. ¿Cómo quedaría la velocidad de esa partícula en función del tiempo? ¿Quién me dice? Dos t menos 3. Exacto. 2t menos 3. Bien. Esa sería la velocidad. Y la aceleración, ¿cómo sería? 2. 2, ¿cierto? ¿Qué puedes decir tú? 2. 2 y ya. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué puede añadir algo sobre el movimiento de este objeto que está descrito mediante estas ecuaciones? ¿Sí? ¿Quién me puede añadir algo? Aquí hay algo que se puede añadir más en específico de la última expresión. Sí, una interpretación del movimiento. ¿Quién me puede decir algo? Que lleva una aceleración constante. Exacto. El cuerpo lleva una aceleración constante. ¿Qué significa eso? Que la aceleración es independiente del tiempo. Si ven que no aparece la t por ningún lado de la ecuación de la aceleración, ¿sí? No aparece. Eso quiere decir que la aceleración es independiente del tiempo, o lo que es lo mismo, es constante. ¿Ok?
La aceleración es un número constante aquí en este movimiento de este objeto. ¿Ok? Ahora, supongamos que me piden hallar, supongamos que me dicen que esto es estas ecuaciones describen es el movimiento de un cohete que va a salir al espacio, que no es así, ¿ok? O sea, no es un cohete, me imagino que es algo más complicado para un cohete, pero supongamos que es así. Y que me dicen, que me piden calcular que después de un minuto, ¿cuál sería la velocidad de ese cohete? Suponiendo que tiene una aceleración constante. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, vamos a suponer que X se mide en metros, ¿no? Vamos a suponer que X se mide en metros y que el tiempo se mide, vamos a poner aquí tiempo en segundos, que es lo que había dicho acá. X en metros y tiempo en segundos. Entonces, la velocidad se va a medir miren acá las unidades, ¿no? La velocidad que de X de T. ¿Cuáles son cuáles son las unidades de X? Son metros, ¿no? Las unidades de X son metros y las unidades de T son segundos. ¿Ok? Entonces la velocidad en que se va a medir en metros por segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo. Ahora veamos las unidades de la aceleración. ¿Sí? Aquí tenemos velocidad y tenemos tiempo. Entonces, ¿la velocidad en que se mide? En metros sobre segundo. Y el tiempo, obviamente, también en segundo. Entonces sería, eso es igual a metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí o no? Entonces la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y esas son las unidades de aceleración, velocidad y posición. ¿Ya? Ahora supongamos que te piden hallar la velocidad del objeto, la velocidad del cuerpo, del carro, del cohete, lo que sea, en un tiempo de un minuto, ¿ya? Entonces yo reemplazo aquí, ¿no? Velocidad en un minuto. ¿A qué va a ser eso? Va a ser igual a 2 por 60 menos 3. Ahora alguien me dice por qué por 60. Porque un minuto son 60 segundos. Exacto, hay que pasarlo a segundo. Sí, esto es algo muy importante en física y hay gente que se equivoca en eso. Sí, cuando te dan unidades, hay que pasarlas siempre al sistema internacional. Ya van a ver cuál es el sistema internacional más adelante, a las unidades del sistema internacional. Entonces, un minuto es equivalente a 60 segundos, por eso en vez de 1 coloqué 60. Entonces ahí quedaría la velocidad en 60 segundos es igual a 2 por 60, 120 menos 3, 117 metros por segundo. Entonces esta es la velocidad que te estaban pidiendo ya. Y eso puede ser un ejercicio de física en la que tienen que aplicar derivadas. Entonces es más interesante aplicar la derivada así porque te está dando una información útil que hacer una derivada de esta que no tiene ningún sentido. Pero para poder hacer tú esto de acá, la derivada, la posición, tienes que saber hacer esto. ¿Ya? Entonces es algo que hay que saber hacer porque tiene aplicaciones en física, en ingeniería, ¿sí? Ya más adelante, oye, esto es un ejemplo muy sencillo, pero por ejemplo, eh, aquí, esta es una monitoría que dio un amigo eh, de mecánica de fluido. Y aquí hay un ejercicio en el que hay que usar derivadas. Esto ya es en sexto semestre, ¿ok? Y hay gente que se corcha por esto, pues no sabe derivar, man. Aquí te dan, ¿dónde está? Véalo acá. El ejercicio dice lo siguiente. Creo que no puedo hacer eso así. Aquí dice, ¿verdad? Mira lo que dice el ejercicio. Dice, la fuerza F sobre una partícula con carga eléctrica Q que se mueve a través de un campo magnético B está dada por F igual a Q por B cruz B. Esto que está aquí es una operación vectorial. Eso lo van a ver otro semestre también en álgebra lineal. Sí, lo van a ver allá, estas operaciones vectoriales. Y también en física, porque son operaciones muy, muy útiles también. Lo que son vectores, también tienen que aprenderlo bastante. Esto es una operación vectorial y la fuerza es un vector.
Entonces dice, considere un flujo de partículas cargadas que se mueven a través de un campo magnético B dado por este vector de aquí. Y tiene sus unidades, porque estamos hablando ya de cosas físicas. Entonces esta unidad es Weber, es la unidad del campo magnético. Weber por metro cuadrado. O sea, te están dando el campo por unidad de área. Porque obviamente si tienes metro al cuadrado es unidad ya no de longitud, sino de área. ¿Ya? Donde el campo de velocidad está dado por, entonces te dan el vector velocidad. Te dan el vector velocidad que depende, miren que el vector velocidad depende de X, depende del tiempo, depende de Z y de Y. ¿Y qué son X, Y, Z? X, Y, Z son coordenadas espaciales, o sea que depende de la posición de la partícula. ¿Ya? Estos ya son conceptos más avanzados que van a ir aprendiendo poco a poco, no todo con calma. Pero yo aquí mostrándoles una aplicación de eso, ¿no? ¿Y qué es esta velocidad? A esta velocidad a su vez ya te la dan, pero eso es una derivada, ¿sí o no? O sea, ya ahí alguien tuvo que haber derivado eso para poder hallar este campo de velocidades. Ahora te piden, ¿cuál es la tasa temporal de cambio de F para una partícula de flujo con una carga de 10 a la menos 5 coulombs? Y dice aquí el profesor puso, este es un ejercicio de un parcial anterior, dice, no gaste el tiempo multiplicando los términos en el cálculo final. Ahora, ¿por qué él dice no gaste el tiempo multiplicando los términos en el cálculo final? Porque a él no le importa si tú sabes multiplicar términos, ¿ya? O sea, eso lo debes saber. A él le importa es que hayas hecho la derivada bien, ¿ya? Que es lo que sí deberías saber. Entonces, ellos aquí lo que hicieron fue hacer primero la operación vectorial y luego esta tasa de cambio, tasa temporal de cambio, ¿qué te significa? Lo que les había dicho, ¿no? La derivada que era la tasa de cambio de una función, ¿ya? Pero aquí te dicen tasa temporal. Ah, bueno, entonces sería la derivada de la función, en este caso la fuerza, pero respecto al tiempo, ¿ya? Es una aplicación de las derivadas. Y obviamente ya mete vectores, derivada de funciones vectoriales, y es más complicado. Pero para poder hacer este ejercicio hay que primero saber hacer los de cálculo 1. Entonces aquí, esta es la expresión para derivar eso. Miren que esto aquí son derivadas. Este sigma es otra forma de escribir derivada, tal, derivada, derivada, derivada. Y esas derivadas tienen también significados. Pero aquí un amigo diciéndome que no les complique la vida. Joder, de sapo. Estas derivadas tienen significados. Significados físicos, ¿no? Por ejemplo, esta derivada respecto al tiempo es lo que se conoce como derivada local. Y estas derivadas respecto a la posición, lo que se conoce como derivadas convectivas. Eso lo van a tener, eso lo ven sobre todo los de ingeniería química que ven fenómenos de transporte. Bueno, cuando lleguen hasta allá, si es que llegan, van a ver estas cosas, ¿no? Y aquí se hace la derivada. Primero, bueno, esta es la operación vectorial mediante un determinante de una matriz. No sé si alguien vio matrices en el colegio. Aquí se le saca el determinante, pero ahora con vectores. Y halla el vector y luego hace la derivada. Tan, tan, tan. Derivada respecto a x, respecto a y. Miren que todo esto es una derivada, ¿no? Y eso hay que hacerlo en un parcial. Y eso era apenas un punto del parcial. Y era el más fácil. O sea, este era el punto regalado del parcial. Ya. Entonces, es bueno que aprendan a hacer eso desde ahora. Para que no les vaya a complicar más adelante. Yo el lunes tengo parcial de esta vaina y yo sé que el único punto que voy a sacar bueno es en el que hay que derivar. Y bueno, entonces yo creo que ya vamos a dejarlo hasta ahí para no saturarlos, ¿no? Ya les paso estos ejercicios y practiquen, ¿no? Ahí, ya yo les pasé ya los libros. Bueno, estoy grabando ya.